Muy buenas tardes, bienvenidos al séptimo día de conferencia de nuestro Congreso Virtual Mundial de Learning en su edición número 4. Durante este tiempo, desde el 5 de octubre al 16, tendremos un total de 37 conferencias. Otorgaremos certificados de asistencia a aquellas personas que participan en 10 conferencias o 5 conferencias y 5 comentarios de calidad en el sitio del Congreso. El funcionamiento de esta videoconferencia, la ponente va a disponer de 45 minutos para conversar, para presentar su tema. Yo les voy a colocar en el chat una dirección URL para que coloquen en un formulario sus preguntas. Cuando Marcela culmine su presentación, nos va a decir a Gustavo o a mí que ha terminado y comenzaremos a pasar las preguntas. Vamos a utilizar lo menos posible el chat. En cuanto a la presentación, Marcela Adriana Tagua, su presentación se llama Procesos de Formación con Tecnología Emergente. Marcela es licenciada en Sistemas de Computación, es especialista en docencia universitaria, magíster en procesos educativos mediados por tecnología, docente e investigadora en el ámbito de las TIC aplicada a la educación en la universidad. Trabaja en la Universidad Nacional de Cuyo como docente e investigadora. Adelante, Marcela. Bueno, muchas gracias Carmen y Gustavo, y gracias a todos los presentes. Para mí es muy grato poder participar en la edición de este congreso nuevamente. En esta oportunidad, la ponencia corresponde a un proyecto de investigación cuya temática versa sobre las nuevas tendencias en educación en el marco de la innovación tecnológica y pedagógica, específicamente la integración en el aula de las denominadas tecnologías emergentes, que comprenden todo el tema de telecomunicaciones, dispositivos móviles, los nuevos escenarios de formación a través de cursos masivos en línea. Y con el lema que siempre me caracteriza en este tipo de presentaciones y siguiendo a los autores Tiffin Ragasingham, en el momento de incorporar o integrar la computadora en el aula, justamente el problema no es simplemente introducirla, sino cómo construimos la educación en presencia de ella. En este proyecto de investigación, en el marco conceptual, en primer lugar vamos a hablar del tema de innovación, tomando a esta autora, María Soledad Ramírez Montoya, que es del Tecnológico de Monterrey. Ella nos dice, ¿por qué innovar cuando la necesidad es mejorar? Y justamente las preocupaciones por la mejora de la educación y sus resultados se hacen latentes en todos los niveles educativos y en todas las áreas disciplinares. Acá la autora como dice el slide, nos dice distintas maneras de poder ver la innovación. Entonces vemos cómo la autora y quienes sostenemos sus mismos conceptos, vemos que la preocupación por mejorar la educación y sus resultados se hacen latentes en todos los niveles educativos y en todas las áreas disciplinares. El cambio, tomado en todas sus dimensiones, representa una experiencia personal y colectiva que está caracterizada por la ambivalencia o la incertidumbre, que solo puede ser comprendido en el contexto de la estructura social donde ocurre. Y justamente los ambientes virtuales de aprendizaje llevan intrínseco un cambio, una innovación educativa justamente por las características que les son propias. Es decir, que aprender a trabajar con modernas tecnologías implica desde esta perspectiva aprender en condiciones donde los vertiginosos cambios y el proceso de mejoramiento de las tecnologías es constante. Entonces, utilizarlas como una herramienta significa pues aprender a reconocer que el uso de ello también va cambiando y la forma de plantear los problemas educativos.
haciendo una analogía, podemos decir que como la escritura cambió las maneras de pensar y de obrar, cabe preguntarnos también si estas tecnologías no generan cambios en la forma de pensar. Pero ¿qué observamos en muchos casos? Que se incorporan las nuevas tecnologías, pero sin alterar el modelo de enseñanza tradicionalmente centrado en el profesor como transmisor de contenidos. Sumado a ello, en los albores de la época de las redes sociales, un contexto donde prima la web 2.0 y todas las posibilidades de acceso al conocimiento informal a través de Internet, entonces vemos cómo surgen realmente nuevas oportunidades para aprender, para los docentes, para los alumnos, y que van más allá de los contenidos vistos en un aula, ya sea un aula de paredes o un aula de bytes. Porque justamente se permite que alumnos y docentes puedan interactuar así en red, conformando comunidades, y donde la premisa es aprender a aprender. Entonces, en estos contextos actuales vemos cómo educar con nuevas tecnologías hoy implica hacer uso de las denominadas tecnologías emergentes, que comprenden cursos abiertos masivos en línea, como son los MOOC, el uso de dispositivos portátiles, los teléfonos celulares, tabletas, cómo se puede utilizar la analítica para favorecer el aprendizaje o el proceso educativo, la presencia de los juegos o la clase invertida. Estas tecnologías vemos que generan nuevas posibilidades y oportunidades que directamente impactan en educación. El tema de los MOOC, es decir, desde el 2011 se observan innovadores escenarios en la enseñanza y aprendizaje virtual, con la presencia de estos cursos que son masivos, abiertos y en línea, que permiten generar ofertas de formación desde instituciones muy prestigiosas a nivel mundial y para audiencias masivas. Son miles de alumnos los que asisten a la vez en forma simultánea a los cursos, con metodologías basadas en sistemas multimedia, sistemas de evaluación a modo test y con evaluación por pares, integración de las redes sociales y todo ello en una modalidad gratuita. Estamos en presencia de un nuevo tipo de formación que es no reglada, que está proporcionada a través de Internet, y tenemos como características, aparte de esa gratuidad, que podemos difundirlos a través de distintas plataformas tecnológicas que justamente posibiliten que muchos usuarios estén participando a la vez. Este concepto de los MOOC se dio bajo la concepción de Open Courseware, que esto ya nació en 2001 por parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con un paradigma basado en la democratización de la educación y el sustento dado por las redes. Uno de los grandes antecedentes en el 2008, un curso de conectivismo de Stephen Downes y George Siemens de la Universidad de Manitoba, y son de alguna manera cursos que ya comenzaron con más de 2.000 alumnos. Vemos cómo surgen así plataformas que están específicamente orientadas al trabajo en este tipo de cursos que son tan multitudinarios, y justamente yo acá les voy a colocar algunos de los enlaces donde nosotros podemos ver acceso a Coursera, bueno, se han ido algunos otros símbolos, edX o Miriada X. Coursera fue fundada en 2011 por profesores de la Universidad de Stanford, y edX fue formado por Harvard y por el MIT, y Miriada X es una plataforma de habla hispana, se lanzó a principios del 2013, una iniciativa de Universi y Telefónica, y en este momento imparte a más de 1.000 universidades iberoamericanas. Entonces vemos así como la presencia de los MOOC empieza a aparecer como una oferta muy interesante a la hora de la formación. Otro de los elementos característicos de estos tiempos, de las tecnologías emergentes,
se fortalece, digamos, este proceso de aprendizaje en las aulas con la presencia de tablets y tecnología portátil. Nosotros vemos cómo los estudiantes llegan a nuestras aulas con este tipo de dispositivos y que perfectamente pueden ser integrados a la labor educativa. Por otra parte, las instituciones van incorporando conectividad de manera tal que en las aulas los alumnos puedan hacer uso de estos dispositivos. Entonces esto trae aparejado que necesariamente los docentes debamos actualizar nuestras metodologías de enseñanza justamente para poder hacer posible el uso de estos medios. También podemos incorporar el análisis de datos, que está dado a través de las analíticas de aprendizaje. La analítica de aprendizaje nos posibilita que a través de reportes, por ejemplo, de las aulas virtuales, podamos hacer uso de los datos que brindan las plataformas para realizar un seguimiento personalizado del proceso llevado a cabo por los alumnos. Si usamos redes sociales como blogs, podemos usar el Google Analytics o en el caso de los Facebook, el seguimiento que se hace del me gusta, o en Twitter los retweets o los favoritos. Es decir, todos nos van devolviendo información que permite evidenciar que la audiencia específica nuestra, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, qué uso están haciendo de esos elementos que les brindamos, a través de un LMS, como puede ser una plataforma virtual, Moodle, a través de un entorno personal de aprendizaje, usando las redes sociales, o todos aquellos recursos que estén en la web. También hacemos referencia a lo que es la incorporación del juego en actividades educativas. Hoy justamente pudimos presenciar una ponencia que hablaba de ello, donde nosotros podemos integrar el lenguaje audiovisual como una manera creativa de aprender, haciendo uso de todos los sistemas multimedia que podemos conseguir recursos sin ningún tipo de inconveniente ni costos adicionales, y podemos descargarlos de la web, y realmente es notorio el grado de motivación de los alumnos. Y las nuevas metodologías de trabajo en la red también permiten lo que se denomina la inversión de la clase, que es la denominada Flipped Classroom, que justamente brindan posibilidades de generar materiales, alternativas de formación acordes con estas nuevas tendencias. Es decir, el estudiante en su casa accede a los materiales, a las lecturas, pero luego en la clase se lleva a cabo la práctica totalmente con énfasis en el saber hacer, es decir, la práctica sin necesidad de estar viendo los materiales que perfectamente pudieron ser trabajados en el aula. Todos estos elementos se enriquecen con la utilización de los denominados recursos educativos abiertos. Es decir, que hablar de MOOCs, de innovación educativa, necesariamente entramos en el concepto de este movimiento que podemos denominar educativo abierto. Las actividades educativas de acceso abierto permiten prácticas formativas que utilizan este tipo de recursos que están disponibles en la red, que se basan en la producción de materiales que tienen licencia abierta. Existen recursos que se pueden acceder desde distintos repositorios, y de esa manera es posible diseminar nuestras propias prácticas para que otros puedan usarlas o reusarlas. Como características que podemos destacar, y que justamente el acceso abierto implica un respeto hacia la propiedad intelectual y el licenciamiento de estos recursos, entonces nos abre las puertas a una educación basada en el respeto y la concientización del impacto que puede llegar a ser en el sujeto nuestros propios materiales. Y el énfasis está puesto, digamos, en la distribución democrática del conocimiento. Todos pueden acceder a estos recursos. Entonces, en este marco del movimiento educativo abierto, nosotros podemos ver acá en el contexto latinoamericano una serie de instituciones, o la denominada Agenda Regional de Prácticas Educativas Abiertas, esta que les nombro acá como PEA,
que ha sido desarrollada a través de consultas con más de 50 universidades asociadas en América Latina, y estas prácticas apoyan el reuso y la producción de recursos a través de políticas institucionales que promuevan modelos pedagógicos innovadores y que se respete la autonomía de los alumnos como coproductores en su etapa de aprendizaje. Básicamente los recursos educativos abiertos se centran en todo lo que implica el aprendizaje social, es decir, un aprendizaje que se construye y que permite la colaboración entre los pares. Este es el marco que hace referencia a este proyecto de investigación que está en proceso, dura hasta el próximo año porque está subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, acá en Argentina. El objetivo general es poder indagar entonces cómo podemos integrar estas tecnologías en el aula, específicamente en la universidad, y específicamente entonces cómo integrarlas, cómo poder explorar estos cursos masivos, participar en cursos masivos y ver qué experiencias o qué resultados se obtienen al respecto, incorporar un enfoque abierto a todos los recursos que se van elaborando en el aula para después poder generar un acervo de todos estos recursos con acceso libre y basados, es decir, el enfoque principal es en lo relativo a las tecnologías aplicadas a la educación. Esta investigación básicamente es un enfoque mixto, en sus inicios básicamente es cualitativo, pero para obtener datos y recolectar algunos datos y darle mayor validez a la información obtenida también se utilizan algunas estrategias de índole cuantitativa, y la tradición que subyace es investigación-acción directamente desde los protagonistas, con docentes y con alumnos, y desde la práctica diaria y cotidiana. Al ser una investigación de tipo cualitativa, no parte de hipótesis, sino de unas determinadas preguntas de investigación, en las cuales justamente este es el centro, es decir, ver si las tecnologías emergentes constituyen un entorno que favorezca el aprendizaje, bajo qué perspectivas los MOOC permiten, digamos, la interacción o la comunicación didáctica, cómo se integran los estudiantes y los docentes en esta modalidad y cuál es la postura, digamos, de la comunidad educativa frente a este tipo de actividades. Como les decía, los resultados definitivos, y seguramente en la próxima edición del Congreso los vamos a poder observar y compartir. ¿Qué les podría referir al momento? Se ha realizado análisis documental de sitios, de archivos en línea, participando en cursos MOOC, tanto en la plataforma Coursera como Miríada X. En relación a los MOOC, surge que generalmente son contenidos transmitidos con videos de corta duración, denominados píldoras de 2-3 minutos, donde se van abordando los distintos contenidos, conceptos que se quieran trabajar según la temática del curso. Se entregan manuales, existen autoevaluaciones. Estas plataformas se caracterizan porque utilizan herramientas para medir la interacción a través de los foros, se denominan karma, y justamente esto se les da a aquellos usuarios que hacen intervenciones y que van adquiriendo prestigio dentro de la comunidad a través de su participación en foros. También se utilizan mucho herramientas de microetiquetación, como es Twitter, donde todos aquellos mensajes que quieran relacionarse los temas se microetiquetan de tal manera de facilitar el acceso a la información. Respecto a las evaluaciones o los sistemas de reconocimiento, son muy mencionados los denominados badges, que son medallas que se otorgan una vez aprobado el curso, y a su vez esas medallas después pueden compartirse en las redes sociales. Entonces esto también va otorgando prestigio desde el aspecto de la identidad digital, y más aún de un docente, donde puede compartir con sus alumnos todos aquellos cursos en los cuales el docente se sigue actualizando y se sigue formando.
vemos cómo en este tipo de formación abierta en línea y tan multitudinaria, el profesor básicamente es el creador de los contenidos, pero surgen también nuevos perfiles, como es ser curador de esos contenidos o facilitador. Se destaca mucho la interacción entre miles de personas. Hay un gran énfasis en la dimensión social o el denominado social learning, porque la comunidad de conocimiento que se crea en torno a un curso es lo que realmente diferencia de otros modelos de formación. Uno participa en un curso, se comparten recursos en comunidades como por ejemplo en Google+, y esas comunidades persisten más allá de la época de finalización del curso. Entonces vemos cómo realmente se conforman verdaderas comunidades de conocimiento. Sí se pueden decir que los MOOC en general exigen una formación previa alta. Generalmente son personas que ya tienen un determinado proceso formativo y que desean complementarlo o actualizarlo. Es decir, va muy de la mano de lo que es la formación permanente. Y justamente otro de los aspectos a destacar de estos cursos es lo que se denomina el uso de esa analítica que va surgiendo de los cursos, y luego en las empresas lo pueden tomar esto para mejorar la empleabilidad. Es decir, parte de estos cursos en los cuales se asisten es esa hoja de vida o currículum vitae de los participantes. Al respecto les voy a recomendar, porque es muy interesante, un focus group hecho, realizado. Ahora les voy a colocar el enlace. Este focus group está organizado por el Observatorio Scopio, en colaboración con la Universidad de Salamanca. También participaron personas de Universia, de Telefónica, de UNED, y justamente es un focus group de expertos que hablan sobre todo, toda la realidad y cuál es la utilidad de estos MOOC hoy en día, no solamente desde el punto de vista académico y desde el punto de vista laboral. Así que es muy recomendable, es una entrevista larga de cerca de 1 hora, pero desde YouTube perfectamente la podemos abordar. Bueno, y después también hacía referencia en cuanto a otros aspectos de esta investigación, como es la estrategia de búsqueda y selección enfocado a determinados proyectos, repositorios de recursos abiertos, etcétera. Y a la par, mientras que se estaba realizando, digamos, esta búsqueda de repositorios y ver qué tipos de recursos pueden ser útiles en el aula, con el grupo de investigación hemos ido directamente realizando prácticas en el aula, con los propios alumnos. Por un lado, para promover el enfoque abierto en la producción de conocimientos y que ellos pudieran ir también compartiendo los materiales, no solamente los disponibles en la cátedra del equipo docente, sino sus propias actividades. Pero fomentando desde el principio una actitud abierta, que permita la promoción, el uso, la reutilización o la remezcla de esos materiales. Entonces, por un lado, se generó una estrategia para hacer visible a los recursos, es decir, habitualmente en el aula trabajamos con aula virtual, con plataforma Moodle, pero todos estos recursos están cerrados a los grupos que conforman las distintas cohortes. Bueno, a partir de estas nuevas estrategias, hicimos visible estos recursos a través de distintas redes sociales, o por ejemplo para conocer cuál era la audiencia que participaba en el blog de la cátedra, incorporar algunos elementos, gadgets ahí en los blogs para poder conocer que los alumnos puedan suscribirse a las entradas, compartirlas en las redes sociales, incorporar comentarios y hacer un seguimiento de esos comentarios, incorporar un contador en las páginas visitadas. Todo ello siempre favoreciendo las licencias de tipo Creative Commons, que permiten licenciarlas y después reutilizar los materiales contenidos en ellos. Socializar todo el trabajo de los alumnos también en las redes sociales, ya sea
en las páginas o en los grupos en Facebook o en Twitter, verificar todos estos resultados con lo que brinda Google Analytics, es decir, realmente ver qué seguimiento se va haciendo desde esos recursos educativos, y generar prácticas de aprendizaje donde hacía que los alumnos crearan sus materiales, pero desde esta concepción de generar recursos de tipo abierto, es decir, en vez de hacer una presentación y volcarla simplemente en el aula virtual, bueno, subirla a SlideShare, como son las presentaciones en este congreso, o sus PDF subirlos a ISU, o las presentaciones generarlas con Prezi, o hacer murales en Globster, audios con Audacity, fomentar mucho el uso de blogs, y en todos esos casos la evaluación final de toda la producción durante el cuatrimestre, poder volcarlo en un portafolio digital, contenido en un Prezi, por ejemplo, donde los alumnos, todas y cada una de las etapas de sus prácticas de aprendizaje quedan directamente volcadas en ese Prezi y dando la posibilidad de que esto quede abierta a una comunidad en general. ¿Para qué se va haciendo todo esto? Porque sabemos que existen repositorios en muchos lugares donde tienen realmente recursos educativos de acceso abierto y que perfectamente pueden ser utilizados por cualquier usuario, pero muchas veces lo que más cuesta con este tipo de prácticas es justamente poder tener la actitud de generar las propias prácticas bajo este sentido. Entonces, bueno, acá también se buscó en algunos repositorios digitales que pudieran ser de interés, tanto para la práctica áulica cotidiana como para el proyecto de investigación. Entonces acá también les voy a volcar el acceso a algunos enlaces donde se puede acceder directamente a información, directorios de bibliotecas virtuales, de recursos educativos abiertos o buscadores, de manera tal de poder accederlo sin ningún inconveniente. Y hay, para quienes les interesen también el tema, hay instituciones comprometidas con este movimiento educativo abierto, que también se las comparto acá con enlace, donde se pueden acceder y conocer un poquito más de todos estos aspectos y según sea la temática de cada uno de ustedes. Como les decía, es una investigación en proceso. Más allá de esto, y que no hay resultados que los tengamos sistematizados para poder publicarlos, porque el proyecto aún continúa hasta abril del 2016, podemos, a modo de cierre, decir que hemos ido pasando por distintas etapas. En un primer lugar, usando algún LMS como es Moodle, que incorporan el concepto de virtualidad. Esto permite diluir distancias, tiempos, para hacer posible el acceso al conocimiento, donde el papel activo del estudiante, el rol de guía y acompañante del docente permiten recrear las instancias de aprendizaje a través de las TIC. En un segundo momento, con la aparición de la Web 2.0, vimos cómo el aprendizaje formal da lugar al aprendizaje no formal, abierto, masivo, donde los saberes no solo están contenidos en las instituciones educativas, sino que están diseminados en el mundo exterior. Y así llegamos a un contexto actual donde las prácticas educativas abiertas y la integración de tecnologías emergentes son las que están asomando. Ante la presencia de Internet se diluyen las paredes de las aulas, ya que se convierten en aulas de bits y toma fuerza el concepto de ubicuidad. Y la interacción entre los actores con los materiales y el entorno tecnológico constituyen un complemento muy valioso en la labor educativa. Bueno, desde ya muchas gracias por participar de esta ponencia en este momento. Quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta que deseen hacer.
Un gusto muy grato haber compartido esta charla con ustedes. Gracias, Carmen y Gustavo. Muy bien, Marcela, gracias por tus contenidos. Estoy viendo en el archivo de preguntas que no hay, pero yo te voy a hacer una pregunta. Según tu análisis, dentro de estas nuevas tecnologías, en estos cursos masivos y en línea y abiertos hay un alto porcentaje de personas que no concluyen la capacitación. Según tu punto de vista, ¿por qué realmente no se concluye? Sí, y está muy estudiado esto por las mismas plataformas, así Coursera, Miríada, porque en algunas ocasiones uno participa con el solo objeto de adquirir algún conocimiento o alguna temática, bibliografía reciente. Esa es una de las características fundamentales de los MOOC, que siempre se trabajan con materiales muy actuales, con bibliografías que a veces no figuran aún en libros editados en papel, y sin embargo los expositores ya nos traen todos los nuevos conceptos y los nuevos contenidos y los nuevos paradigmas. Entonces a veces hay simplemente participantes que por el hecho de adquirir ese material se inscriben en un curso, toman sus materiales y desertan, ¿sí? Es decir, está muy manejado también ese tema de deserción. Otros, bueno, si realmente siguen los cursos, hay instancias de evaluación que no son las tradicionales, la evaluación por pares, a veces uno tiene determinado descrédito al respecto, pero realmente están bien manejados desde el mismo sistema de la plataforma, porque a lo mejor una misma práctica es revisada por 4 o 5 colegas y bueno, se hace un promedio de la valoración que hacen esos colegas. Y esto unido a todo esto de las comunidades que se generan aparte en las redes sociales. Entonces a veces no todos los participantes están habituados o tienen una actitud abierta también a este tipo de exposiciones o de compartir saberes. Entonces en muchos casos desertan. Se va mejorando este sistema por justamente esto que hablábamos, que se dan medallas, que se da prestigio, que en algunos sitios como plataformas como puede ser Moodle, uno puede compartir esos certificados, esos badges o medallas, y también que los alumnos los ven. Entonces es parte de ese seguimiento con esa identidad que uno va generando a nivel global, y son alicientes para participar. Pero así todo, sí, yo particularmente he estado en cursos con más de 10.000 asistentes, es decir, realmente es increíble la cantidad de personas que a la vez están interactuando. Y los recursos, los contenidos y los expertos que dan los cursos realmente son prestigiosos. Entonces, bueno, a veces aunque deserten algunos, pero lo importante es todos aquellos que también se inscribieron o que accedieron a sus contenidos. Sí, Marcela, yo he participado también de varios y a veces por ahí, desde mi punto de vista, hay tanta oferta, tantas cosas para hacer, de varias plataformas, como tú mencionaste ahí, y algunas otras que también hay, y por ahí uno Sí. empieza en varias a la vez y después tiene que ir eligiendo por una cuestión de tiempo, porque uno va haciendo capacitación y su trabajo y todo lo demás, y bueno, y a veces por ahí lo importante a veces, como decías vos, son los conocimientos y el material para ir viéndolo y no tanto la parte de la calificación o del premio, diríamos, o el reconocimiento, sino armarse de material para ver en otro momento por ahí. Sí, tal cual. Y esto, por eso yo, es decir, todas estas prácticas así, he ido intentando aplicarlos en el aula con alumnos, que si bien son números muy mínimos con relación a estos cursos masivos, pero ver cómo responden. Y a veces nos pasa con nuestros propios alumnos, que a veces existe alguna reticencia a trabajar todo en línea o a publicar en abierto, o que la producción quede socializada y quede expuesta en forma global. Es decir, son cuestiones también actitudinales que requieren un proceso también de irlo incorporando al día a día. Nosotros no fuimos formados de esa manera y es raro a veces
entrar en este tipo de cursos y ver que hay tantas personas a la vez. Pero como dices, a veces uno se tienta, hacemos más de un curso a la vez, entonces no podemos terminarlo, pero que los contenidos son actualizados en general es así, realmente es muy satisfactorio desde ese punto de vista. Ok, Marcela, continúo. Ahora sí han entrado algunas preguntas. Julio Vicente indica, ¿la investigación surge por iniciativa de los investigadores o responde a políticas de investigación institucional? Sí, básicamente por el grupo del equipo de investigación. En las instituciones a veces cuesta un poquitito todavía, la tecnología cuesta en ingresar, en las instituciones se van utilizando plataformas virtuales, etcétera, pero vemos como en el caso específico en el cual me desempeño es una universidad donde la biblioteca digital es repositorio institucional a nivel nacional y no todos los docentes están al tanto de esta información. Es decir, aún todavía cuesta que este tipo de conceptos vaya ingresando desde la política institucional. Generalmente van surgiendo de experiencias así de grupos de docentes o investigadores que deseamos ir innovando o mejorando o conociendo cuáles son las nuevas tendencias y ver de qué manera, porque no necesariamente porque sean nuevas tendencias pueden ser aplicables al aula, ¿sí? Entonces esa es la idea de este tipo de proyectos, ver hasta qué medida esto es posible y que realmente se logre una efectividad como uno pretendería, digamos, en una instancia presencial, ¿sí? Ok, Marcela, Alma García te felicita por la ponencia e indica, el tema es actual y has dado muchos tips para mejorar la actividad docente con las tecnologías emergentes. Y tal como usted dijo, ayudan, apoyan. Es una extensión que si los docentes sabemos manejar, podemos generar atracción a los alumnos y promover su aprendizaje. Sí, tal cual. Es decir, coincidimos totalmente. Muchas gracias por tus comentarios y es así. Es decir, son nuevos disparadores, son verdaderos desafíos que nos toca a los docentes, pero vale la pena irse animando, ¿sí? Bien, continúo. Rosa Amaro, ¿en qué contexto educativo ponen o podrán en práctica esta investigación? Sí, básicamente en cátedras universitarias yo me desempeño en cátedras relativas a nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Son estudiantes de cuarto año de la carrera de Ciencias de la Educación, pero también perfectamente esto puede llevarse o articularse desde otras disciplinas, porque en definitiva los alumnos en el momento de incorporar este tipo de tecnologías, incorporar el dispositivo móvil en el aula, no decirles cuando comienza apaguen sus celulares, sino decirles, bueno, vamos a utilizar sus celulares para dar la clase, o la posibilidad de la clase invertida, donde todos los materiales ya estaban en un blog o en el aula virtual en Moodle, y ellos lo que tienen que hacer exclusivamente en la clase es realizar la práctica. Entonces esto perfectamente puede ser llevado a cualquier nivel educativo. Es decir, siempre la tecnología tiene que ir muy de la mano del enfoque pedagógico que subyace. Es decir, básicamente hay que hacer énfasis en cómo trabajarlo, porque la tecnología en sí, y más los alumnos más o menos jóvenes, todos perfectamente la tienen integrada a su labor cotidiana. Entonces ya vienen munidos con este tipo de tecnologías al aula. Pero el desafío es que los docentes nos animemos a integrarlas. Gracias, Marcela. Guillermo Mengal pregunta, ¿en los cursos virtuales existirá un ente que certifique la calidad de estos cursos? Y en las mismas, es decir, las mismas plataformas, en las ofertas que van realizando, en primer lugar, observamos que generalmente son universidades muy prestigiosas las que los brindan. Es decir, un grupo de docentes, decir, bueno, nos animamos a hacer un curso MOOC
Bueno, primero hay que tener una certificación de alguna universidad para poder participar. Entonces esto ya es un importante aspecto desde el punto de vista de la calidad educativa, porque ya no es simplemente una institución que no esté considerada a nivel mundial. No lo podría ser una institución cualquiera, necesariamente tiene que ser alguna universidad. Vemos en la mayoría de estas plataformas, como las que yo mencionaba y tantas otras, que son universidades conformadas, no son simplemente grupos de docentes o personas que quieran intentar hacer un MOOC. Y de ahí en más, desde los mismos cursos se hacen evaluaciones para seguir, digamos, cuál es, digamos, la validez desde el punto de vista de la calidad educativa. El tema de la educación virtual, aún existen ya normativas como son las normas UNE en España que certifican la calidad de un entorno virtual, pero todavía esto viene lerdo comparativamente hablando con todo lo que se puede hacer en evaluación en educación presencial. Yo creo que todavía hay mucho por hacerse en este terreno, y más en este tipo también de formaciones donde son tan masivas, ¿sí? Gracias, Marcela. Guillermo Melgar menciona Gadget o Budget, creo que quiso poner, que utilizo para seguimientos y contadores. ¿Podría mencionar algunos que sean fáciles de uso y que tenga ya experiencia de ello? Y lo más útil en los blogs, yo trabajo mucho en los alumnos con Blogger, y en Blogger existe la posibilidad de incorporar estos pequeños atajos, como puede ser para que los alumnos se suscriban a las entradas del blog. Entonces cada vez que un docente o los mismos blogs de los alumnos tiene una nueva entrada, nos llega al correo electrónico, o la posibilidad de incorporar comentarios a las entradas. También están estos atajos rápidos para compartir con Facebook o Twitter, o el contador de visitas, es decir, recursos así como es Blogger, o perfectamente los incorpora desde el diseño de la plantilla, la posibilidad de incorporarlos. Y a su vez, cuando nosotros nos vamos animando a utilizar así muchos recursos con Google, desde los mismos sitios de Google, con Google Analytics, es posible también hacer un seguimiento del blog, es decir, cuántas visitas tuvo, desde dónde se realizó. Es decir, en ese sentido realmente Google nos brinda muchos elementos para que podamos hacer el seguimiento de nuestra propia audiencia. Pero esos elementos se utilizan en Blogger, perfectamente uno los puede ir incorporando, y los alumnos, que es bueno cuando uno trabaja con redes sociales o con este tipo de recursos, que en las mismas instancias de evaluación uno incorpore que los alumnos se suscriban a un canal en YouTube o se suscriban al blog. Entonces de esa manera a ellos los obligamos a que realicen el proceso, y para nosotros como docentes es una manera de conocer que realmente los alumnos nos están siguiendo, y cualquier novedad que querramos colocar, ellos están al tanto, ¿sí? Es decir, es una especie de feedback, y para ellos es una manera también de sentirse que parte de su proceso educativo es incorporar las redes, es decir, darle algún criterio de evaluación y ponderarlo con otras notas, ¿sí? Ok, Marcela. Lisbeth afirma: apenas tuve la oportunidad de estar en un curso en el que todos mis compañeros docentes hicimos uso de apps en tablets. ¿Cómo motivar a los docentes que se resisten al cambio? Y el tema de la resistencia de los docentes no es sencillo. Es decir, uno, si en el curso o en un taller tiene incorporado un par de alumnos, ellos de alguna manera nos dan cátedra realmente, porque utilizar distintos aplicativos desde los celulares o los tablets constantemente lo van realizando. Al docente básicamente es poder descargar algo que el docente considera que tiene sentido para su labor educativa, y una vez que conoce cómo hacerlo, en general tienen muy buena predisposición. Yo creo que el gran cambio viene
desde el mismo sujeto del que de aprendizaje, es decir, cuando ya los alumnos están munidos de los dispositivos. Y yo me animo también a decir que los docentes tenemos que reconocer que de ellos podemos aprender y mucho, porque seguramente, por más que nos guste la tecnología, siempre los jóvenes están muy a la vanguardia y reconocen cualquier tipo de recurso, cualquier tipo de aplicación que exista y se pueda descargar en la web. Como todo esto es un aprender haciendo, es decir, es insistir, no decepcionarse si una experiencia no funcionó como uno lo deseaba, y de ahí en más, a medida que los docentes se van animando a incorporarlo, yo creo que los resultados se pueden ir notando. También es necesaria las políticas institucionales, es decir, es una de las patas fundamentales de la silla, porque si no hay una política que promueva el uso de la tecnología, que valore el uso de la tecnología por parte de los docentes, es decir, que el docente que está capacitado o lo utiliza en el aula, bueno, tiene un reconocimiento frente al docente que no lo tiene, ya sea no necesariamente económico, puede ser un reconocimiento a través de certificaciones, a través de una evaluación de desempeño. Es decir, en la medida que esto se vaya cruzando, yo creo y veo así a mi alrededor que es más fácil lograr que los docentes se vayan animando a utilizarlo. Y también que las instituciones nos vayan brindando una infraestructura tecnológica y básicamente de conectividad que lo posibilite, porque en muchos casos los docentes se capacitan, arman sus materiales, pero en la institución o en su propia aula no cuentan a lo mejor con los requerimientos de conectividad. Entonces necesariamente toda la práctica o todo el material elaborado no lo puede aplicar por una cuestión de que no hay una infraestructura adecuada, ¿sí? Entonces, bueno, son varios los factores, pero en la medida que exista la formación docente, todo el resto de elementos se puede ir mejorando, ¿sí? Ok, Marcela, esa era la última pregunta. En nombre del comité organizador, como siempre, Marcela, te agradecemos, te esperamos en el resto de las conferencias que nos quedan, y obviamente el año próximo seguramente nos vas a traer alguna otra ponencia. Te invito a que te despidas. Muchísimas gracias a todos, ha sido un hermoso momento compartido y nos seguimos encontrando durante el Congreso y por supuesto el próximo año, así les muestro los resultados definitivos ya sistematizados. Muy bien, de esta manera damos por concluida esta primera ponencia de la tarde. En aproximadamente una hora, una hora 10, tenemos la próxima. Muchas gracias por su atención.